Encuentro con el Sasquatch, tan fascinante como perturbador. Este encuentro con el Sasquatch es tan fascinante como perturbador. No querrás perdértelo. Así que toma una taza de café y disfruta de este recorrido por el territorio del Sasquatch. Hola, Smokey. Mi nombre es Ginny, y quiero decir desde el principio que soy una mujer de 72 años que nunca ha tenido una experiencia directa con el Sasquatch. Pero creo firmemente en ellos, y te diré por qué. En la década de 1930, mi bisabuelo trabajaba como médico en un manicomio. Ese manicomio estaba rodeado por hectáreas y hectáreas de bosque, más allá de la alta cerca de cadenas que rodeaba la estructura, un castillo fuerte que albergaba muchas almas atormentadas. Mi bisabuelo trabajaba en el último piso del edificio, que se elevaba por encima de las copas de los árboles. Desde allí, se tenía una gran vista de los terrenos circundantes gracias a las numerosas ventanas en ese piso. Aunque estaban protegidas con barras para evitar que los pacientes saltaran hacia su muerte. Mi bisabuelo trabajaba con los pacientes más problemáticos, aquellos que estaban demasiado trastornados y eran violentos. Ese último piso estaba destinado a ellos, los más locos de los locos. Así de simple. Aparentemente, muchos pacientes se quejaban de ver destellos de grandes hombres monodemoníacos con ojos brillantes a través de las ventanas. Como era de esperarse, nadie tomaba en serio lo que decían. Quiero decir, ¿cómo podrían hacerlo? Mi bisabuelo decía que había visto de todo, desde personas discutiendo con las voces en su cabeza hasta actos de violencia relacionados con delirios imposibles, e incluso gente persiguiendo animales imaginarios por los pasillos. Había un paciente en particular que mi bisabuelo consideraba verdaderamente peculiar y lo encontró fuera de los muros del manicomio. Un día, mientras se dirigía a la sala de descanso, notó una figura tambaleante moviéndose entre los árboles de manera esquiva. Por supuesto, su primer pensamiento fue que un paciente estaba intentando escapar. Ese manicomio estaba muy aislado, prácticamente en medio de la nada. Las posibilidades de que una persona simplemente estuviera pasando por allí eran mínimas. Y, como cualquiera haría en esa situación, hizo sonar la alarma. El sonido de la campana resonó por los largos y ecoicos pasillos del manicomio, notificando instantáneamente a todos los miembros del personal y a los pacientes que alguien se había escapado. Mi bisabuelo tomó un megáfono, se lo llevó a la boca y anunció mientras caminaba apresuradamente por el pasillo. Atención, hay un fugitivo en el bosque, al noreste del edificio. Después, bajó en el ascensor hasta el primer piso y continuó haciendo el anuncio unas cuantas veces más antes de salir al exterior para ayudar a los guardias de la zona. Se dirigieron exactamente en la dirección que él había indicado con el megáfono, hacia el bosque al noreste del edificio. Cuando llegaron al lugar, escucharon lo que parecían vocalizaciones de angustia, casi como gemidos de dolor. Finalmente, lograron acercarse y se dieron cuenta de que no era alguien del manicomio. El hombre no llevaba ropa, pero tenía una cantidad excesiva de pelo por todo el cuerpo. La hipótesis inicial fue que tal vez se trataba de un defecto de nacimiento. El hombre, cubierto de pelo, estaba herido. Tenía el fémur fracturado, lo que explicaba su forma de caminar, un torpe cojear. También presentaba varias lesiones menores, como magulladuras, cortes y rasguños. Cómo llegó a estar en ese estado sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. No tenía ningún tipo de identificación y nadie sabía quién era ni de dónde venía. No hablaba, y no parecía saber cómo hacerlo. Su estructura, en comparación con la anatomía humana promedio, era anómala. Aspectos como una frente inclinada, una alineación dental deficiente, brazos notablemente largos con grandes manos y pies, y un cuerpo desproporcionado en general no coincidían con los estándares anatómicos típicos. Aunque no sabían de dónde venía, tenían claro que estaba gravemente herido y necesitaba atención médica. Al principio, el hombre mostró hostilidad hacia cualquier forma de ayuda, resoplando con desaprobación a través de sus fosas nasales y apartando las manos que intentaban asistirlo. Pero, con el tiempo, pareció comprender que estaban tratando de ayudarlo y finalmente dejó de resistirse, permitiéndoles llevarlo de vuelta al edificio para recibir tratamiento. Trajeron una camilla para transportar al hombre, pero su peso era excepcionalmente grande.
Se necesitaron 10 hombres en total para cargarlo de regreso al edificio, y el tejido de la camilla comenzó a rasgarse antes de que llegaran a la entrada. Fue llevado inmediatamente a una sala especializada en el tratamiento de lesiones físicas, donde le atendieron la fractura del fémur y le colocaron un yeso. Sin embargo, no descartaron la posibilidad de que también tuviera problemas psiquiátricos. Durante su estancia, intentaron hacerle varias preguntas, tales como: ¿cuál es tu nombre? ¿De dónde vienes? ¿Quién es tu familia? ¿Qué causó tus heridas? Pero nunca obtuvieron una respuesta comprensible, solo una especie de balbuceo en un idioma desconocido que solo podían concluir como inventado. Por estas razones, asumieron que el hombre estaba mentalmente enfermo y que permanecería en el manicomio, más allá del tratamiento de sus lesiones físicas, para recibir atención psiquiátrica. Desde ese momento, se convirtió en paciente oficial de mi bisabuelo. A medida que su recuperación avanzaba, mi bisabuelo intentó introducir posibles formas de comunicación con él. Primero probó con el lenguaje de señas, considerando la posibilidad de que el hombre fuera mudo. Sin embargo, el paciente no entendía el lenguaje de señas y lo interpretó como un gesto amenazante. El individuo grande, musculoso y cubierto de pelo comenzó a emitir gritos penetrantes de desaprobación y estalló en un comportamiento violento, volteando mesas y sillas y lanzando equipos médicos. Mi bisabuelo intentó sedarlo durante su arrebato, pero el hombre intentó atacarlo. Si no hubiera estado ya lesionado y con su fuerza limitada, mi bisabuelo podría haber sufrido heridas graves. Ese tipo de comportamiento enviaba automáticamente a cualquier paciente del manicomio a una camisa de fuerza, pero había un problema: la complexión del hombre era tan grande y sus brazos tan largos que no había ninguna camisa de fuerza que le quedara. Con la ayuda de varios miembros del personal, lograron sujetarlo temporalmente con correas gruesas y resistentes de cuero para trasladarlo a una celda de aislamiento. Mientras lo conducían, haciendo todo lo posible por expresar su resistencia, otros pacientes del manicomio que lo vieron comenzaron a actuar de manera histérica, afirmando que él era uno de los grandes hombres mono peludos que decían ver a través de las ventanas. Fue en ese momento cuando mi bisabuelo empezó a considerar que, tal vez, lo que los pacientes decían no eran delirios después de todo. Lo subieron al ascensor y lo llevaron al cuarto piso, donde se encontraban todas las celdas de aislamiento. Comparado con los demás pisos del edificio, ese era un lugar tranquilo. Caminaron por un largo y oscuro pasillo y lo pusieron en una habitación acolchada, a un sujeto con las gruesas correas de cuero. Permaneció allí durante 2 semanas y media. Dado que no podían comunicarse con él para saber su nombre, mi bisabuelo le asignó uno, más como una etiqueta de identificación que como un verdadero nombre. Lo llamó P206, donde P significaba paciente y 206 era su número en el manicomio. Durante las 2 semanas y media que estuvo en confinamiento solitario, se ordenó la fabricación de una camisa de fuerza especializada para P206, así como otros equipos adaptados a su tamaño descomunal. Una vez transcurrido este tiempo, P206 fue liberado de la celda de aislamiento. Como era de esperarse tras un periodo tan largo de aislamiento, su comportamiento típico se vio ralentizado, lo que representó una ventaja para su tratamiento. Con el tiempo, P206 comenzó a acostumbrarse a mi bisabuelo. Mientras lo estudiaba e intentaba entender lo que le sucedía, desarrollaron un nivel de entendimiento más razonable. Mi bisabuelo descubrió un método para comunicarse con él, usaba muestras de colores para hacerle preguntas de sí o no. Fue interesante descubrir que P206 entendía el inglés perfectamente, aunque no parecía ser capaz de hablarlo ni escribirlo. P206 aprendió que una muestra roja significaba no y una verde significaba sí. Aunque las preguntas eran limitadas a respuestas afirmativas o negativas, este método permitió a mi bisabuelo obtener más información sobre P206 de la que había conseguido antes. Como todos los demás pacientes, P206 tenía cambios de humor. Algunos días era un paciente agradable, mientras que otros era muy difícil tratar con él. P206 desarrolló una buena relación con mi bisabuelo, pero con los demás enfermeros y miembros del personal era una historia completamente distinta.
Esto se debía a que ellos se encargaban de los procedimientos más invasivos, como aplicarle inyecciones y otros tratamientos que, según las prácticas de la época, eran considerados beneficiosos para los pacientes. Hoy en día, entendemos que esos métodos no eran humanos ni éticos. Uno de estos tratamientos era conocido como hidroterapia, pero no tenía nada que ver con la hidroterapia moderna. En este método arcaico, se creía que podía despertar a alguien sorprendiéndolo con agua extremadamente caliente o fría. Utilizaban un aparato llamado baño de la sorpresa, que consistía en una plataforma colocada sobre agua helada. El paciente era colocado en la plataforma sin saberlo, y el operador podía sumergirlo en el agua en cualquier momento. La primera vez que colocaron a P206 en la plataforma, su peso era tan grande que la rompió, cayendo al agua con un enorme chapuzón que empapó toda la sala. La sorpresa de todo esto enfureció tanto a P206 que, en su ira, logró romper las gruesas y resistentes correas que lo sujetaban a la plataforma. A partir de ahí, se transformó en un completo monstruo. Emergió del gran tanque de agua y usó toda su fuerza para destruir todo en la habitación, gritando en un idioma desconocido. Cuando uno de los miembros del personal intentó acercarse a él, P206 lo lanzó contra la pared con una fuerza sobrehumana. Todos los presentes quedaron sin palabras y huyeron de la sala aterrorizados. Poco después, varios guardias de seguridad ingresaron con porras, golpeando a P206 hasta someterlo. Finalmente, cayó al suelo, y continuaron golpeándolo hasta que pudieron restringirlo nuevamente con la camisa de fuerza especialmente diseñada para él. Fue enviado de nuevo a confinamiento solitario por otras 2 semanas y media. Tras este incidente, P206 nunca volvió a ser el mismo. Su comportamiento se volvió más animal que humano. No podía ser sacado de la camisa de fuerza sin causar un alboroto, y ya no se comunicaba como antes con mi bisabuelo. Solo permanecía encorvado en su silla, mirando al suelo con una expresión apagada, mientras que cualquier interacción con el resto del personal era caótica y peligrosa. P206 ya no tenía tolerancia para nadie más que mi bisabuelo. Desde entonces, él tuvo que asumir toda la responsabilidad de los tratamientos de P206. Probó prácticamente todo, desde actividades simples como asegurarse de que hiciera suficiente ejercicio físico durante el día, hasta tratamientos más complejos como la terapia de electroshock. Sin embargo, ninguno de estos tratamientos parecía tener un efecto positivo en él. Solo quedaba una opción que mi bisabuelo no había intentado, una lobotomía. En aquella época, la lobotomía era una práctica común. La teoría era que los problemas mentales podían curarse al desconectar el lóbulo frontal de otras regiones del cerebro. La idea era que abrir el cráneo y mover un objeto punzante dentro del cerebro solucionaría todos los problemas del paciente. Gracias a los avances en la psiquiatría, hoy entendemos lo brutal e ineficaz que era este procedimiento. Mi bisabuelo se preparó para realizar esta operación en P206 como un último recurso. Era de noche, y mi bisabuelo estaba en la sala de operaciones con P206, que dormía sobre la mesa quirúrgica. Había marcado en su cabeza los puntos donde planeaba realizar los cortes. Justo cuando estaba a punto de colocar el bisturí sobre las marcas, tuvo un fuerte presentimiento de no proceder con la cirugía. Fue invadido por un profundo sentimiento de compasión hacia P206 y tuvo una epifanía. Estos tratamientos no habían sido la solución para este individuo, ni lo serían jamás. Sintió que el bienestar de P206 debía dejarse en manos de Dios y no en sus limitados conocimientos humanos. A la mañana siguiente, mi bisabuelo declaró que P206 estaba completamente cuerdo, a pesar de que muchos otros médicos y miembros del personal no estaban de acuerdo. Sin embargo, P206 era su paciente, y los demás no tenían autoridad para cuestionar su decisión. Mi bisabuelo firmó los documentos necesarios y llevó a P206 de regreso al bosque, al lugar donde lo habían encontrado originalmente. Allí lo liberó de la camisa de fuerza. P206 salió corriendo hacia el bosque y desapareció entre la luz de los árboles, sin que jamás volvieran a verlo. Esta experiencia cambió la vida de mi bisabuelo para siempre. Él transmitió este encuentro a mi abuelo, luego a mi padre, y ahora ha llegado hasta mí. Es un placer compartirlo contigo en una comunidad tan abierta de mente. Gracias por tu tiempo y por leer esto.
Atentamente. Ginny.